Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El camino a la verdad y la vida, lección 10. El capítulo 14 del libro de Juan está registrado la promesa del Hijo a nosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos pues saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino para ir al Padre, Cristo Jesús. El objetivo final de nuestra relación con el Hijo y el Espíritu Santo es el Padre. Algunos nos hemos quedado con el Espíritu Santo o con el Hijo. Ejemplo os es dado, estaba enfatizando el servicio como el de un esclavo. Cuando vino la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, a pedir, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad. Judas Iscariote, al ver que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, los que conducían el sistema de sacrificios, y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Y ellos responden, No hay solución para ti, no de parte de nosotros. Allá tú, y salió y se ahorcó. Ellos ejercieron su autoridad negándole el perdón, y Judas no creyó que Jesucristo es Dios, que perdona pecados. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Diáconos, el que sirve en su tiempo libre. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, duolos, esclavo. El que quiere ser el líder sea vuestro esclavo. Así es que liderazgo no es cuántos te siguen, sino a cuántos sirves. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mediante su asignación sirvió a muchos. ¿Cuál asignación se nos ha sido dado para servir y también a muchos? El Señor se está despidiendo, y si me fuere Dios preparar el lugar, vendré otra vez. En otra ocasión también les dice que se va. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto hace antes de irse. Es decir, el propósito del sacrificio es enviar al Espíritu Santo, el otro Consolador, para que por la relación con Él nos transforme, nos regenere. En el deseado de todas las gentes, edición 1955, capítulo 73, con el título No se turbe vuestro corazón, página 617, último párrafo en adelante, dice, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Es decir, si no aceptamos al Espíritu Santo como agente regenerador en nuestras vidas, en vano murió Cristo. La cruz no solamente habla de redención, sino también de remisión. Nadie viene al Padre sino por mí. Al Hijo, así como estamos, pecadores, podemos acercarnos. No nos rechaza, pero al Padre no podemos acercarnos así como estamos. En la ley de la limpieza del leproso se inicia el proceso
presentándose ante el sacerdote para que constate que estás limpio de la lepra. Pero no es suficiente estar limpio. Empieza la purificación por 7 días. Al octavo día, presentar 2 corderos machos y una hembra. Uno de los machos como ofrenda quemada, la hembra como ofrenda por el pecado, y el otro macho como ofrenda por la culpa. Con este sacrificio de ofrenda por la culpa se aúna aceite. El propósito final de todo este proceso es ser reconciliado con Jehová. Y lo que queda del aceite que está en la mano del sacerdote, él derramará sobre la cabeza del que se purificará. Y así el sacerdote lo reconciliará delante de Jehová. Versión JBS. Así también Cristo nos reconcilia con el Padre. Él es la ofrenda por la culpa, Asham, Isaías 53:10. Y el aceite, Espíritu Santo, somos reconciliados con el Padre. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primero es esencial entender que antes de que algo fuera, Dios es. La palabra Dios denota autoexistencia, autosuficiencia. Es un ser independiente. Describe a un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir, y de nada ni de nadie para hacer. Es decir, sus acciones no están supeditadas a nada ni a nadie. Si Dios no necesita de nada ni de nadie, en algún momento en la eternidad, donde no existe el tiempo, estuvo solo, solamente Él. Moisés introduce una palabra para Dios, Elohim, que es el plural de Elohua, que significa Dios, pero también significa dioses, cuando no se refiere a Dios. Por ejemplo, los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Estaba refiriéndose al Salmo 82, que dice: yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, Ben Elión. Elohim es amor. Su naturaleza es amor, por lo cual debe de darse y compartirse. Este ser Elohim, que no necesita de nada ni de nadie, su naturaleza lo compele a crear y establece el objetivo de su plan. Y el objetivo de su plan son hijos. Ahora es Elohim Padre, que determina en la eternidad el costo de su plan, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora es Elohim Hijo. El Padre nos ama tanto que ha dado a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan también que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice en otra parte: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es decir, Jesucristo es divino. Las Escrituras y la verdad hablan de volver a ser restaurados como hijos, que claman en su interior: Abba Padre, y viven como tales, como hijos de Dios, listos para ser llevados. Cualquier otro conocimiento es basura.
Por ejemplo, algunos hablan de prosperidad y utilizan la verdad para dar validez a lo que dicen. Pero dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad está ligada a la prosperidad del alma. La gran mayoría en el mundo vive como el termómetro, reacciona a la temperatura que registra. Muy pocos son como el termostato, que responden a la temperatura que registran. Dentro del mundo cristiano, muchos trabajan para vivir, consideran el trabajo como el medio para vivir. Muy pocos trabajan para servir. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.